Dios le bendiga de una manera especial, amada iglesia de Jesucristo. Dios le bendiga. En esta mañana el Señor me ha dado una palabra para este pueblo. Alabado sea el Señor, que quiero, aleluya, hablarlo con cada uno de ustedes. Todo lo que el Espíritu Santo me ha dado, lo voy a dar. Alabado sea el Señor. Le habla su hermana Denise Valerio desde Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas. Y la palabra que el Señor me ha dado está en Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a los ministros. Dios bendiga al cuerpo de Cristo. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a todos los hermanos que se van a conectar de diferentes países. Dios le guarde de una manera especial. Amada iglesia de Cristo, estamos viviendo un momento bien difícil, la iglesia ahora mismo, pero yo siempre he creído en lo poco tiempo que tengo aquí en el Señor, que Jehová nunca permite o hace algo así por así. No, lo hace con un propósito que solamente en su soberanía Él sabe, y que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Alabado sea el Señor. El mensaje que el Señor me ha dado a mí es para el pueblo. Alabado sea el Señor. Para el pueblo, para su iglesia. Para aquella iglesia que Él compró con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Le pido en el amor del Señor que si usted tiene su espada, la saque y busque conmigo Jeremías el capítulo 11. Vamos a ver que el Señor quiere hablar con su pueblo. Muchas personas he escuchado decir que nosotros no debemos de ayudar a Dios, que Dios sabe hacer que Él lo hace todo. Bueno, verdaderamente Jehová tiene un cuerpo. Dice la palabra en Efesios 4:11 que Él allí constituyó. ¿Ve? Se hablan de 5 ministerios, alabado sea el Señor. Entonces, cada ministerio tiene una función, alabado sea el Señor. También la palabra nos habla a mí, alabado sea el Señor, de que Jehová usa atalaya en Ezequiel capítulo 33. O sea, todos aquellos que quieren ser usados por Jehová, pueden ser usados por Jehová. Jehová necesita una boca, alabado sea el Señor. Jehová es un espíritu. Alabado sea el Señor, necesita una boca para poder dirigirse a su pueblo. Por eso usaba a Moisés. Pues imagínese usted, si Jehová no necesita a un hombre, ¿verdad? Y a una mujer, entonces ¿para qué usó a Moisés? ¿Para qué usó a los discípulos? ¿Para qué usó a los profetas de aquellos tiempos, verdad? Entonces hay muchas cosas que muchas personas hablan, que la hablan sin entendimiento y son cosas incoherentes. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que la profecía más verídica es la que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Quiero aclarar esto. Alguien me dijo a mí que por qué yo solamente leía la palabra en el nombre de Jesús. Si usted se va a mi principio de esta página, alabados al Señor, usted se va a dar cuenta que yo no leía la palabra solamente en el nombre de Jesús. Yo leía la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se va a mi principio de esta página, si usted se va al principio de esta página, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que yo hacía o decía y que ya no hago. ¿Por qué? Porque a medida que he estado aquí en el camino, el Espíritu Santo me ha ido educando. Ahora, ¿por qué yo no leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque sencillamente no es bíblico. ¿Dónde yo puedo mirar que no es bíblico? En Colosenses, el capítulo 3. Ahí fue que el Espíritu Santo me llevó. Colosenses, el capítulo 3, el verso 16 dice, en el nombre de Jesús, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales,
y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Este fue el verso bíblico que me buscó el Espíritu Santo. Me dijo, todo lo que hacéis para leer la palabra, para expulsar demonios, todo hacerlos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Mateo, el capítulo 28, el verso 19, allí Jesús dijo, aleluya, ¿cómo se debe de bautizar? Vamos a leer. Mateo 28, el verso 18, vamos a leer desde ahí. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve, entonces dice el verso 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted se va aquí y ve que el mismo Jesús está diciendo algo que pasó con él. Cuando Jesús fue bautizado, ¿quiénes estuvieron ahí? Los tres. Estuvo el Espíritu Santo, que dice que como paloma, o sea, que no es que una paloma, ¿ve? Descendió sobre él. El Padre que estaba en el cielo, que dijo su Hijo, que se complacía en su Hijo, y Jesús. Ahí estaban los tres. Ahora, muchos hermanos también vienen y me dicen, pero hermana Denis, en Hechos, el capítulo 2, en el verso 38, Pedro dijo así, oiga bien, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don de Espíritu. ¿Por qué? ¿A quién es que le está hablando aquí Pedro? Le está hablando al pueblo judío, a los que no habían creído a Jesús. Cuando usted va y se da cuenta del verso 14 al verso 36, revestido del poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro le está hablando al pueblo judío. Y por eso fue, porque ¿a quiénes fueron que ellos rechazaron? Ve, fue a Jesús que ellos rechazaron. Pero eso no tiene que ver con nosotros, con la iglesia. Aquí donde habla que arrepentió y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Ve? Pero allí en Mateo 28, verso 19, esa comisión es para nosotros, la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Usted y yo no hemos rechazado a Jesús. Usted y yo hemos aceptado a Jesús. Hemos creído en Jesús. Pero el pueblo judío, ellos rechazaron a Jesús. ¿Me entiende? O sea, quise hacer estas cosas. Ahora, que usted lea su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, como usted lo quiere leer, esos son sus problemas. Pero yo estoy contestando esta pregunta, ya que muchos me lo han dicho, y ya que muchos piensan que yo soy Jesús solo. Yo no soy Jesús solo. La doctrina que yo he recibido del Espíritu Santo, el fundamento de Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas, es Efesios 2:20. Ese debe de ser el fundamento de la iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Ese es el fundamento de esta plataforma y de mi vida. Porque yo le doy lo que yo he recibido. Yo no le voy a dar algo que yo no he recibido. Este es el fundamento mío. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, este es el fundamento de la iglesia de Cristo. Alabados al Señor. O sea, la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor, crucificado y resucitado. O sea, para mí, desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí podemos ver, yo lo veo de esta manera, no le estoy diciendo que usted lo tiene que ver. Yo veo el Viejo Testamento como a Jehová.
Veo desde Mateo, Lucas, Marco, Juan. Ahí yo veo a Jesús. Y de hecho en adelante yo veo al Espíritu Santo. O sea, el único Dios verdadero, al gran yo soy. ¿Ve? Entonces yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. Esto es mi guía. De ella me dejo dirigir, examino las cosas aquí. Que me faltan muchas cosas por aprender, claro que sí. Le doy gracias al Espíritu Santo, que es que me ha ido educando en estos 5 años. Nunca he ido a un instituto bíblico, nunca, aleluya, cuando el Señor vio que me iban a adoctrinar de una manera que no era correcta, entonces el Espíritu Santo me sacó y me trancó en mi casa. Y allí empecé a ser doctrinada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, quería aclarar eso. Yo no soy Jesús solo. Y para aquellos que me dicen que por qué yo digo que no soy evangélica y por qué yo digo que no soy pentecostal, porque bíblicamente no soy evangélica y bíblicamente no soy pentecostal. Se lo voy a hacer ver con la Biblia. ¿Por qué usted se llama pentecostal? No lo sé. Tampoco digo que es un pecado. Usted se llama como usted quiera llamarse. ¿Ve? Usted se llama como usted se quiera llamar. Yo no soy evangélica. Tampoco soy pentecostal. Yo soy cristiana, bíblicamente. La Biblia me dice que soy cristiana. Y se lo voy a comprobar ahora, antes de empezar el mensaje. Cuando nosotros miramos en Hechos, el capítulo 2, el verso 1, dice aquí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ve? Cuando llegó, ¿qué? El día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés era la segunda fiesta importante del año judío. Era una fiesta de cosecha en que los primeros frutos de la cosecha de grano se presentaban a Dios, como dice Levíticos 23:17. ¿Ve? Por eso dice que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, estaban todos unánimes. ¿Ve? Pero bíblicamente usted no va a encontrar en la Biblia que a la iglesia de Cristo se le llamó Pentecostés. No. Bíblicamente usted va a encontrar en los registros 3 veces en el Nuevo Testamento cómo se le llamó a los discípulos. El primer verso es Hechos 11:26. Vamos a leerlo. Hechos 11:26. Hechos 11:26. Dice aquí, oiga bien, escuche bien, iglesia. Y se congregaron, estoy hablando aquí de la iglesia de Antioquía. Mire bien. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Ahora, el que nosotros nos llamemos cristiano, llamarse cristiano, debería significar que Cristo y su palabra revelada en las Sagradas Escrituras se ha convertido en la autoridad suprema y en la única fuente de esperanza. Eso es llamarse cristiano. Ve, que Cristo y su palabra revelada aquí en las Sagradas Escrituras se ha convertido en usted y en mí la suprema autoridad y la única fuente de esperanza, como dice Colosenses 1, versos 5 y verso 27. Ahora, otro texto bíblico. Vamos a leer Hechos 26, verso 28. Esto es el apóstol Pablo hablando a Agripa. Le dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. Y el último texto es Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 16. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, bíblicamente, ahora, si usted quiere llamarse pentecostal, si usted se quiere llamar evangélico, conmigo yo no tengo problema. Esos son sus problemas. Pero yo estoy contestando algunas preguntas que me han hecho
Alabado sea el Señor. También me han hecho preguntas de quién es mi pastor, que de qué concilio yo pertenezco, que con qué autoridad yo he venido a esta página a hablar, que de dónde yo salí. Me han preguntado, ¿de qué concilio es ella? ¿Quién es el pastor de ella? ¿Con qué autoridad ella hace estas cosas? Bíblicamente te voy a enseñar quién es mi pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. Bíblicamente, también en Juan, el capítulo 10, allí habla de Jesús, que es el pastor de las ovejas. Ahora, que el Señor haya constituido pastores, sí, de los cuales yo respeto a los pastores de Cristo, pero a los pastores del diablo yo no los respeto. Porque ninguna sagrada escritura me habla a mí de que yo tengo que someterme al gobierno de Satanás. Yo tuve 37 años sometida al gobierno de Satanás y ahora estoy sometida al gobierno de Cristo. Ahora, si los pastores no hacen lo que dice Hebreo, el capítulo 13, verso 17, mira cómo dice: obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Escuche bien. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué dice ahí? Que velan por qué? Por vuestras almas. Como quienes ha de dar cuenta para que lo que hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. O sea, un pastor de Cristo, como dice, alabados al Señor, primera de Pedro, el capítulo 5, del verso 2 en adelante, allí vemos cómo tiene que ser un pastor de Cristo. Y vemos que el pastor de Cristo, como dice primera de Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al 5, también allí no habla de cómo tienen que ser los pastores. También en Tito, el capítulo 1, del verso 5 adelante, no habla cómo tienen que ser los pastores de Cristo. Alabado sea el Señor. De los cuales yo le puedo dar a usted nombre de quién era mi pastor aquí terrenal en la tierra. De los cuales ellos no velaron por mi alma. De los cuales ellos me trataron a mí como yo si fuera un animal. De los cuales a ellos yo apunté el pecado que estaba ahí en la iglesia. Y por haber apuntado el pecado que había en los altares de esa iglesia, ¿qué hicieron? Me botaron y empezaron a difamarme. Porque cuando se apunta el pecado, cuando se apunta lo que está oculto, prepárese. Va a haber persecución. Prepárese. Si usted no quiere persecución, calle el pecado. Y usted va a vivir en paz. Usted va a estar como la iglesia de Tesalónica. En paz y tranquilamente. Usted no va a tener problemas. Usted va a estar viviendo un evangelio suavecito, light, sin problema. Pero cuando usted está en una iglesia y el pastor de los pastores va con usted, le dice a usted, le revela lo que está pasando en esa iglesia, como yo hice con los códigos establecidos de la palabra de Dios. Yo fui al pastor, lo llevé a la oficina y le dije: pastor, el Señor me está enseñando esto y esto. Ay, hermana, usted como que está un poquito religiosa. No, pastor, no estoy religiosa. Eso fue lo que Cristo me dijo que se está manifestando aquí, entre los diáconos de esta iglesia. Le dije: ahora busque la revelación del Espíritu Santo. Y en esa iglesia me congregué por un año, sometida a mi pastor, ahí en Manhattan. Ahora, con la pastora, la primera pastora que yo tuve, también fue lo mismo. La llamaba por teléfono de madrugada y le decía: pastora, el Señor me está revelando esto y esto. Que en una de esas la pastora me visitó a mi casa y me dijo: sígueme hablando de lo que te está revelando el Señor. Y yo le dije: el Señor me muestra esto. Y me dijo: guarda silencio. Tenía 6 meses de convertida.
Y yo guardé silencio porque la pastora me dijo que guardé silencio. Todavía está la hora que todavía guardé silencio. Nunca hablé lo que el Señor me reveló, que yo sé que fue lo que Jehová me reveló. Ahora lo entiendo y lo comprendo. Pero aquella vez cuando Jehová me lo reveló, yo no lo entendía. Yo era una nena. Y todavía sigo siendo una nena. Ahora, al pastor que era mi pastor en el Bronx, alabado sea el Señor, también duré casi con ese 1 mes y medio. De madrugada, pastor, escribiéndole, el Señor me muestra esto, y el Señor me dice esto, y el Señor me dice aquí, y el Señor me dice allá, y aquí vengo, y todo lo que el Señor me enseñaba le decía, de cada diácono, de cada persona que estaba ahí, me enseñaba el rostro del Señor, que yo me hacía así, porque si usted lo había visto, toditos estaban con los cabellitos, durísimos, con falda larga, y yo no entendía. Y yo le decía, pastor, yo no entiendo, pero esto. Y el Señor me dice esto, y el Señor me dice aquí, y el Señor me dice aquí, y aquí. Ahora que estoy un poquito más madura, es que he comprendido todo lo que el Señor le estaba revelando a ese pastor, de lo cual muchas de las cosas ya han acontecido. Entonces, antes de usted hablar de alguien, siéntese, ore, medite, espere la respuesta del Espíritu Santo. Porque muchos de ustedes han dicho que yo no me someto a los pastores, de los cuales es mentira. Porque si esos pastores que yo le estoy hablando, que ellos saben cuáles son porque están aquí, hablaran, ellos saben en su conciencia que he sido obediente a él. Fui obediente a él, yo lo amé, lo respeté y lo valoré. De los cuales siempre le he dicho a mis hermanos, a todos mis hermanos, que valoren y cuiden a sus pastores. Y le digo a mis hermanos, que no estén caminando de iglesia en iglesia. Hermana Denis, vamos para una vigilia. No, yo no puedo estar caminando para una vigilia sin el permiso del pastor. Yo tengo que preguntarle al pastor para que el pastor le pregunte a Cristo si yo puedo ir. Porque el pastor, si una oveja lo llama, le dice, pastor, va a haber una vigilia en la iglesia de Juana. Entonces el pastor tiene que ir en oración y preguntarle a Jehová, ¿puedo dejar ir esa ovejita? No hay nada allí que la vaya a dañar, que la vaya a enfermar. Yo siempre he dado esos consejos a mis hermanos. Usted está hablando porque usted vino a mirar aquí el caso de Bersalini, pero usted no se ha sentado a mirar todos los videos que hay aquí. Aquí se ha dado estudio bíblico. Esta página no era para nada de lo que usted cree. Esta página aquí tenemos 5 años dando estudio bíblico. De todo. Aquí hemos hablado de todo. Yo he declarado toda la palabra de Jehová en esta página. Entonces, siéntese. Y antes de usted señalar a alguien, pregúntale a Jehová, ¿de dónde salió ella? ¿Quién es ella? ¿Por qué ella habla así? ¿Por qué ella tuya así? Que yo abro los ojos y que muy grande, y que yo esto. No, yo no soy así. Ni siquiera me meto con lo que nadie. Yo he visto cosas terribles y he callado, porque Jehová me dice calla. Pero cuando Jehová me dice habla, yo hablo. Porque a mí el que me manda respalda. Entonces, para la próxima, antes de usted venir a señalar no solamente a Denise Valero, a quien sea, siéntese, pregúntele de dónde ella salió. ¿Quién es ella? Porque el Dios que yo conozco revela, habla y se manifiesta. Ahora, el Dios que usted me ha enseñado, yo no lo conozco. Con todo el respeto que usted se merece. Con todo el respeto que usted se merece. Su Dios yo no lo conozco. Porque el Dios de ustedes es el Dios de la misericordia. O sea, el Dios de ustedes no punta el pecado. El Dios de ustedes no saca a la luz lo que está oculto. El Dios de ustedes no limpia sus altares. El Dios de ustedes no se manifiesta como se manifestó en el monte de Sinaí. Que el mismo pueblo le dijo a Moisés, no. Habla tú con él. Nosotros hablamos, estamos de lejos. Pero ponte tú adelante. No, yo no sé qué Dios que ustedes conocen. El Dios que yo conozco fue aquel que se tragó vivo a Coré y a todo lo que se levantaron. El Dios que yo conozco es aquel que habla número 12, que Miriam, aleluya, faceta, camaya, tuvo el lepra por haber murmurado. Aquí lo que más dice que murmuran y ustedes creen que no tienen lepra, porque no les sale nacido. Lepra espiritual tienen. No, en estos tiempos un profeta no puede venir a hablar. Nunca he dicho en esta página que soy profeta. Y dije que era pastora porque el Señor me dijo que el de los cuales todavía esté la hora que no he querido aceptar ese llamado. Porque no lo quiero. Porque ser pastor de Cristo no es cualquier cosa. Ser pastor de Cristo es que ese pastor va a dar la vida por las ovejas. Y que va a ser
íntegro a Cristo y le va a declarar toda la palabra a las ovejas. Ve. Entonces, yo he declarado en esta página y en cualquier plataforma que he ido y en cualquier iglesia que he predicado la palabra de Cristo. Ahora, que yo no tengo vaca sagrada, es verdad. Que yo no estoy de que lo concilio, que no, que yo pertenezco que usted concilie, que yo... No, yo respeto muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Para yo poder respetar a un concilio, quiere decir que ese concilio está respetando la Biblia y al Espíritu Santo. Y a Jesús. O sea, Jesús, la Biblia y el Espíritu Santo. Pero si ese concilio está haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, tampoco yo tengo que tener alianza con ese concilio. Porque ese concilio no está bien. Está mitad con el diablo y mitad con Jesús. Porque Jesús es una sola cosa. Jesús no es doble. Jesús no es doble. Jesús no tiene dos caras. Es una sola cara. Y es la verdad. Y un concilio que manda comunicado con cosas que está contrario a la palabra de Dios, y que Jehová le reveló el Espíritu Santo, ese concilio está perdiendo la visión del Espíritu Santo. Porque nada de lo que está aquí puede estar infiltrado. No. Esta es la ley de nosotros los cristianos. Esto es nuestros mandamientos. Un concilio que ve que un pastor pecó en fornicación y que al año volvió y lo ponió después de un año de disciplina, ese concilio no está con Dios. Porque ya el pastor dejó de ser irreprensible según los códigos establecidos en las Sagradas Escrituras. O sea que esos concilios, que un pastor peca con la secretaria, con la hermana, y vuelven y lo ponen al año de que porque hizo disciplina, ese concilio ha perdido la visión. Sí. ¿Cuál es el mensaje que se le está proyectando a la generación? Que el pastor puede peca y no hay consecuencia. Según los códigos establecidos del Nuevo Testamento, David, él no había podido ser pastor, según el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No era hombre de una sola mujer. Sus manos estaban derramadas de sangre. No supo llevar bien su casa. Entonces, según los códigos establecidos de aquí, él no había sido ser pastor. Entonces, ustedes quieren ser más misericordiosos que Jehová. Y ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran. Porque ustedes andan, muchos de ustedes, en rudimiento de este mundo y en tradiciones de líderes, de ancianos. Usted le preguntó a su concilio por qué hay copastor. Porque que yo sepa, en la Biblia, bíblicamente no existe el ministerio del copastor, hermanos. Alabado sea el Señor. Claro que sí. Dice la palabra de Dios que los evangelistas, oiga bien, los evangelistas van y predican a los que no son salvos. Alabados al Señor. Así mismo. Yo lo que estoy hablando aquí de los pastores, porque hay por ahí un pastor que lo encontraron en una cabaña, alabados al Señor, con una niña. Y ese pastor está pastoreando. Y la gente lo que dice, no, ya él cumplió su disciplina. Ok. ¿Y vamos a matar a ese hermano? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el hermano? Pero ya no puede seguir siendo pastor. ¿Cuál es el mensaje en YouTube? Vaya a YouTube. Hay un pastor que cayó en fornicación, que lo encontraron en una cabaña con una niña. Pues escándalo. Y todavía sigue siendo pastor. Y todos esos pastores que han violado a las mujeres adentro de la iglesia, a jóvenes que han violado, que se han acostado con diferentes mujeres y que lo encontraron y vamos a poner un año de disciplina. ¿Eso es bíblico? No lo es. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es volver a sacar los rollos y a menos empatar en la palabra de Dios para dejar la idolatría, la ceguera. Porque ustedes hablan de los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová tienen a Watchtower que lo idolatra. Ok. Pero usted no idolatra a su concilio. Usted no idolatra a hombre. Entonces, hermano, antes de nosotros apuntar el pecado de afuera, apuntémonos a nosotros mismos. Ustedes critican a los católicos.
Ah, que los católicos están con la Virgen María. Pero ustedes están también con los hombres. Yo jamás en mi vida he visto tanta idolatría como he visto en este pueblo. Que hasta vuelos compran para ir y que vea un profeta. Ay, que llévate el profeta, vamos a comprar un vuelo. Ese profeta que se revela allí, también se revela en tu habitación. Dejemos de estar siguiendo a los hombres. Es tiempo de mirar a Cristo. No miremos a la iglesia católica, no miremos a los papas, no miremos a la Watchtower. No, 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 no. Si nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, si nosotros decimos que somos la iglesia verdadera, pues entonces vamos a empezar a mirar los pecados que hay en nosotros. Vamos a empezar a mirar las suciezas, las asquerosidades que se están cometiendo con nosotros. Dice que el pastor, o sea, que se coma, dice que se coma. Vamos a leerlo, dice el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo me metió por un lado que yo ni por ahí pensaba que iba a estar. Ay, Dios. Ay, Espíritu Santo. Yo hago lo que tú me digas. 1 Timoteo, capítulo 5, dice el Espíritu Santo. 1 Timoteo, capítulo 5. Él sabrá lo que está haciendo. La que no sabe soy yo. El verso 17. Dice aquí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble, escúcheme bien por favor, por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no podrá bolsar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Escucha bien. Aquí habla de doble honra que se le debe dar al pastor. No se habla de título, no se habla de título, no se habla de reconocimientos humanos, no. Porque la paga del pastor, quien la va a pagar al final, según los códigos establecidos de la palabra de Dios, en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 4. Esto es el pago del pastor. Y cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, ese es el pago de los pastores. La corona incorruptible de gloria. Y quien la da es Cristo, no es el hombre. Ahora, aquí se habla de doble honra que nosotros, las ovejas, debemos de darle a los pastores. Ahora, según los códigos establecidos, yo no lo voy a buscar, porque yo quiero que sea usted mismo que vaya y lo busque con la palabra de Dios. ¿Cuál es la honra que se le debe dar a nuestros pastores? Primera honra. Pero oye bien, aquí dice que un pastor que predica y enseña, o sea, que hay condición aquí. O sea, un pastor que he tenido por digno, que he tenido por digno. Oiga bien, los ancianos que gobiernen bien, oiga, sean tenido por digno. Oiga bien, de doble honor. Oiga bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí está. ¿Y cuál es esa doble honra que se habla aquí? Primera honra. Primera de Corintios, capítulo 9, de versos 7 al 14. No se la voy a leer, porque yo creo que sea usted mismo que vaya y lo lea, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 9, versos 7 y 14. ¿Cuál es la primera honra? La ayuda económica. Es la primera honra que se le debe a un pastor de Cristo, un pastor que está predicando, que está enseñando, que está velando por las almas, que está cuidando las ovejas de Cristo. ¿Ve? La económica. O sea, no es que el pastor se va a hacer millonario. Ahora, el Dios que yo sirvo, Salmo 127,
Amén. Me habla que de Él es que vienen las bendiciones. Y Él toca y hace como Él quiera. Ahora, Deuteronomio capítulo 28, de verso 1 al 14, ahí me habla de todas las bendiciones que usted como yo recibimos si obedecemos y aplicamos la palabra de Dios. Ahora, Jehová, hay personas que la mantiene al día. ¿Por qué? Porque no la va a perder. Pero hay personas que estos ojos han visto que Jehová ha bendecido grandemente. Pero esa persona, ¿qué hacen esas personas? Bendicen la obra de Dios. Bendicen económicamente para las Biblias, para los tratados, hermanos que necesitan ropa, que necesitan comida, hermanos que necesitan, alabados al Señor, levantar una obra, que la iglesia se está cayendo. Mira bien, oye bien. Así que la primera honra que reciben los pastores es la economía. Primera de Corintios 9, de versos 7 y 14. Ahora, ¿cuál es la segunda honra? Que es la que muchos no están haciendo. Bueno, muchos no están haciendo ninguna de las dos. Esta. Segundo, la sumisión. Escucha bien. La sumisión a ellos en asunto de conducta cristiana. Oiga bien. La sumisión. Mire, pero mira para qué. La sumisión en conducta cristiana, o sea, yo. Ve, si el pastor de la plataforma me está diciendo cosas bíblicamente, pues yo tengo que someterme en mi conducta, porque el pastor me está hablando de la conducta que está aquí en la palabra de Dios. Ve, ahora, búsquelo usted mismo. Hebreo 13, verso 7. Hebreo 13, verso 7. Segundo, Primera de Pedro 5, 5. Hebreos 13, verso 7 y Primera de Pedro 5, 5. En conducta cristiana. Si el pastor viene y te dice a ti, alabados al Señor, que te ponga en disciplina, que por un tiempo tú no vas a predicar en los altares, escuche la voz de su pastor, porque usted sabe, el pastor cuando discipline para restaurar, una persona enferma pecando y está en pecado por ahí caminando y deshaciendo. Pero cuando el pastor viene, como dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, mira, vosotros que sois espirituales, oiga bien, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero oye, mira bien. La restauración de que se habla aquí, cuando se habla aquí de la palabra restaurar, aleluya, significa llevar a la persona al verdadero arrepentimiento, oye bien, al verdadero arrepentimiento y una total entrega a Cristo y a su palabra. Eso es lo que es la restauración. No que te siente a bochinchar, no que te siente no, el pastor tiene que darte visita pastoral con la palabra. Déjeme decirle, el año pasado yo tuve el privilegio, porque es un privilegio trabajar con las vidas. Hubo una hermana que hizo algo que no estuvo bien y yo tuve que ponerla en disciplina. Para mí fue muy doloroso, porque esa hermana que yo tuve que poner en disciplina, aparte de que mi hermana es una persona que yo amo mucho, alabados al Señor, y creo que tengo como 3 años con ella. Y cuando yo llamé a la hermana, con la hermana Mariana, para ponerla en disciplina, la hermana se guardó silencio. ¿Por qué? Porque ya yo había escuchado las 2 campanas. Había escuchado la campana de la otra hermana y la voz de esta hermana. Entonces me metí en oración, porque para usted hacer las cosas de Cristo, que son las ovejas, usted tiene que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa usted puede matar a una oveja. Me metí en oración y le dije al Señor, estoy temblando, porque tú sabes que yo amo mucho a esa hermana, pero yo no puedo involucrar mis sentimientos aquí. Le dije. Y cuando llamé a la hermana, le dije, hermana, ¿tiene la Biblia contigo? Sí, pastora. Ok. He escuchado las 2 campanas.
Escuché la tuya, escuché la de la hermana. Tú sabes que tú estás mal. Y le dije, con la palabra. Le dije, está en disciplina. Hasta que el Espíritu Santo te la quite. No yo, el Espíritu Santo te la quite. La hermana me dejó de hablar, se alejó de mí. Y yo de este lado sufriendo. Pasó. Cuando la hermana viene a mí otra vez, porque el Espíritu Santo trató con ella por allá, y le dijo el Espíritu Santo, ella no fue que te disciplinó, fui yo, y la quebrantó. ¿Sabe qué pasó? Yo me tuve que separar a esa ovejita aparte con el libro de Colosense y estudiar con esa ovejita el libro de Colosense, que fue el libro profético que me dijo el Espíritu Santo que me sentara a estudiar con ella para que ella sea restaurada. Y empezamos las dos a estudiar el libro de Colosense, capítulo por capítulo, al paso, meditando. Y mientras ella iba estudiando el libro de Colosense, y yo con el Espíritu Santo, esa hermana fue quebrantada, se dio cuenta de su fallo, se dio cuenta de que cómo ella se había alejado de Dios, se dio cuenta de la misericordia que Dios había tenido con ella. Ahí está la hermana, restaurada. Se ha levantado en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la restauré a través de la palabra. Yo no le hablé con mi palabra. No, porque tú sabes. No. Fue con el libro de Colosense, que es la palabra profética que salió de la boca de Jehová. Y cuando usted mira el libro general de Colosense, la supremacía de Cristo. Y cuando nos metimos a la profundidad, esa oveja y yo, a estudiar esto con el Espíritu Santo, esa hermana salió nueva de ahí. Y yo quiero que usted la vea, el cambio que ha dado esa hermana. Esa hermana yo la veo, yo me quedo así, wow. ¿Por qué? Porque la restauré según los códigos establecidos. La llevé ¿a dónde? Al arrepentimiento. Que ella se diera cuenta con la misma palabra que ella le estaba fallando, no a Denise, no a la iglesia, a Cristo. Después de esto, se dio cuenta de lo alejada que estaba. ¿Y qué hizo? La palabra la unió, la oración, el ayuno, la unió a Cristo. Y por eso vino una restauración sobre ella. Es más, el Señor le regaló nuevas lenguas a ella, angelicales. A Dios sea la gloria. Entonces, cuando los pastores van a restaurar una vida, no es de que, no, siéntate ahí, no. Hay que decirle al Espíritu Santo qué libro tengo que estudiar con ella. Ahora tuve otro caso. Este otro caso. A mí misma me tocó ir a disciplinar. Poner en disciplina a mi propio esposo. A mi propio esposo. Cuando mi esposo, alabados al Señor, viene y se descarrea, porque hay mucho descarriado dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo mostrando. Vengo yo y hago un viaje a Santo Domingo y le digo a mi esposo, está en disciplina. Ahora no te habla la esposa. Ahora te habla la esposa, la pastora. Con todo y respeto que usted merece. Mi esposo tiene llamado evangelístico. El evangelista. Vengo y me siento con mi esposo, otra vez con qué, con la palabra. Y le dije, mira, usted hizo esto y esto. ¿Y qué dijo mi esposo? Sí, es verdad, he fallado a Jehová. Entonces le dije, tú no puedes tocar los utensilios de la casa de Jehová. Usted está en disciplina. Hasta que el Espíritu Santo te la quite. Y mi esposo dijo, ok, no hay problema. Pero te estoy hablando que mi esposo tenía sus pastores allá en Santo Domingo. Ahora usted va a decir, entonces, ¿por qué usted le puso la disciplina? ¿Sabe por qué? Porque él estaba conmigo en el ministerio. Ahí.
Él y yo estamos en el ministerio. Entonces, él está en Santo Domingo, yo estoy aquí. Él tenía unos pastores allá y yo tenía otro pastor aquí, pero nosotros estábamos trabajando, estábamos empezando el ministerio. ¿Ve? Porque uno tiene que saber las cosas, poner en cada lugar. Yo puedo estar bajo unos pastores, pero también yo tengo que entender y hacerle entender al pastor que yo tengo unos dones que el Señor me ha dado y me ha dado el Señor en mis manos, algo que Él me va a reclamar. Porque hay pastores que tienen a los hermanos sentados. ¿Ve? Que no dejen que esos hermanos se desarrollen. Yo sé quién me llamó y sé cuál es mi identidad. Entonces, cuando vengo y me siento con mi esposo, le hablo y le estoy hablando de mí, del ministerio que tenemos juntos. Tú no puedes tocar las cosas de Casa de Jehová Restauración. ¿Qué pasó con mi esposo? Ven, lo de mi esposo es más profundo, porque lo que mi esposo lo hizo descarriar fue lo que pasó en la iglesia donde él se congregaba, que ahí yo no me meto. Esos son problemas de ellos allá. Yo no me meto en eso, pero lo que tenía que ver con el ministerio Casa de Jehová Restauración, yo tuve que ponerlo en disciplina. Le dije, pero la disciplina, quien la coge es usted. Si usted la quiere coger, usted va a ser restaurado. Pero si usted no la quiere coger, prepárese, porque viene su trancazo, y bien trancazo, de parte de quien, de Jehová. Pero yo, tuve que hacer mi parte, pero la otra parte la tenía que hacer él. No la hizo, que espere las consecuencias con aquel que es su pastor, que es Jesús. Entonces yo creo que es tiempo de volver a las Sagradas Escrituras, examinar los llamados, cada llamado, examinar cómo funciona la iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuál es la autoridad que se le dio a la iglesia aquí? ¿Estamos nosotros en la iglesia para estar con los políticos? ¿La iglesia se debe de envolver en cosas políticas? No. La iglesia le pertenece a Jesús, pero el mundo le pertenece al diablo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que sentarnos, examinar los códigos establecidos como iglesia. Los pastores mismos tienen que sentarse con la palabra de Dios y mirar cuál es su llamado. Ok, yo soy pastor. Buscar todo lo que tiene que ver con un pastor. Y meterse en esa dimensión. Usted evangelista, busque todos los códigos establecidos que tiene que ser un evangelista. Usted es profeta, métase en los códigos establecidos. El Espíritu Santo en esta página dio 5 estudios de lo que es un pastor. Los 5 ministerios, ahí están, ahí abajo están, hermano. Aquí hay estudios que lo hizo el Espíritu Santo. Muchas de las cosas que están pasando en las redes sociales es porque no tomamos en cuenta esto. Este caso de Bersalini jamás debió de pasar a las redes sociales. Si se habían tomado los códigos establecidos que dice las Sagradas Escrituras. Inmediatamente cuando la hermana viene y habla con Bersalini, la hermana Marta le dice: Bersa, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me robaste? ¿Por qué abusaste de la confianza, el amor que te he dado? Me robaste. ¿Por qué? Entonces viene la hermana Marta con Bersa y hablan. Pero cuando la hermana Marta vio que Bersa, andando en pecado, estaba en los altares, viene Marta y hace el siguiente paso, que es que le declara a los pastores lo que tiene que hacer. Viene y le declara a los pastores todo lo que está pasando y le dice a los pastores: hay testigos. Ustedes quieren la prueba, están las pruebas, están los testigos. O sea, todo esto se está haciendo por debajo. Todas estas reglas, todo este trabajo con Bersalini se estaba haciendo por debajo. Pero yo estaba aquí en Nueva York, que no conocía ni a Marta, ni a Marianela, ni a Pascual, ni a Bersalini. Porque a Bersalini yo la conozco en el espíritu. A Bersalini yo la llamé en el 2015 para darle una palabra profética de parte de Dios. Y más nunca volví a saber de ella. Que no podía ver sus videos, eso sí. Pero los videos de los últimos años no los podía ver, pero los videos que ella empezó al principio, yo lo veía. Pero después, los videos del 2016 para acá, yo no podía, yo me daba en el pecho y dije: pero ¿qué es lo que está pasando con la hermana? La hermana ha cambiado bastante. Y yo no veía sus prédicas.
Ahora, viene y se hacen los códigos establecidos que ellos hicieron por allá. Y como no pasó nada, viene Jehová y me dice, refuta públicamente el pecado de Bersalini. Dile al pueblo que yo digo que ella es una apóstata moral. Y búscale la cita bíblica de Isaías 29:13, Mateo 23, verso 25 al 28. Busque el primer video que fue octubre 10. Y vengo y hago público con una orden celestial, no una orden del mundo, porque esta revelación vino en mayo 8 del 2019, y si usted se da cuenta y busca, alabado sea mi Cristo, mayo 9, bajo el subtema del infierno, usted se da cuenta como yo digo, está bien Espíritu Santo, voy a hablar, y vengo y le digo al pueblo lo que el Señor me enseñó de Versa. Pero yo le dije a ustedes lo que yo vi. ¿Y qué yo dije? Hermano, vamos a ayunar. Vamos a orar por Bersalini. Vamos a ayudar a nuestra hermana. ¿Y qué yo hice? Empecé una persecución buscando a Bersalini. De los cuales no atendieron a mi llamado. A mi llamado mío, no. A la obra que yo estaba haciendo. Pero yo no conocía nada de esto, hermano. Ahora, el día 13 de octubre del 2019, a las 8:26, que la foto está más abajo, me llama Versa. Manita, yo estoy con unos abogados, yo tengo un plan de pago, deja eso así. Y yo le digo, no sé de qué tú me hablas, Bersalini. El Señor te mandó a decir que te apé de los altares. Pide perdón a Jehová y apéate, vete a sanar, porque usted está en pecado. El Señor me dice que usted es una apóstata moral, y eso es terrible, hermana. Tu alma te va a perder. No hizo caso. Y cuando yo creía, busquen los videos. Yo le dije al Señor, pues yo parezco como que estoy hablando mentira. Porque usted ve que en los videos yo decía, yo no vuelvo más a esto ya. Hasta aquí me dijo el Espíritu Santo. Y volví el Espíritu Santo y me mandaba. Y volví y me mandaba. Y volvía, me mandaba. Hermano, ya yo dije en una, ya yo no voy a decir que no voy a volver. Porque el Espíritu Santo me está haciendo esta vergüenza, dije yo. O sea que, hermanos, los códigos establecidos no fueron rotos. Simplemente que el que no se humilla, Jehová le hace pasar una vergüenza terrible. Yo espero que todos nosotros, desde el más chiquito hasta el más joven, hasta el más mayor, hasta al anciano, prendamos de este caso de Bersalini. Prendamos lo que dice Colosenses, el capítulo 3. Todos tenemos que aprender esto. Empezando por Denise Valerio. Porque yo soy iglesia. Aunque ustedes no me tomen como iglesia, yo soy iglesia. Porque Él es mi Padre. Y yo no estoy sirviendo al diablo. Yo estoy sirviendo al reino de la luz. Para su gloria. Dice aquí, Colosenses, el capítulo 3, verso 25. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay excepción de persona. Jehová no tiene niño bueno, hermano. No. Jehová no tiene niño bueno. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos delante de Jehová? También la palabra nos lo dice. Vamos a leer todos. Busquen su Biblia. Juan. Por eso es que yo digo que el Espíritu Santo me dice una cosa y después voy haciendo otra. Pero yo voy a dejar lo que me diga. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, Dios bendiga. Usted es hijo de Dios. Usted recibió a Cristo. Usted recibió a Cristo. Usted recibió la palabra de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, si Él dice que somos sus hijos, vámonos ahora a Hebreo, al capítulo 12. Vamos, hermano, venga. Porque que yo no sé qué padre que usted tiene. Yo no sé qué Dios es que usted tiene, hermano. Porque ese yo no lo conozco. Hebreo, capítulo 12, verso 5. ¿Usted es hijo de Dios?
Usted, hijo de Dios, no me lo diga. Medite, piense. Dice así. Dice así. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, dice aquí, hermano, y azota, oiga bien, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportar las disciplinas, escuche bien por favor, hermano. Usted, parece que este hermano llegó ahora, no sé, parece que él llegó ahora. Porque hay hermanos que vienen aquí, se ponen a mandar textos bíblicos sin entendimiento, que no tiene nada que ver con el caso. Mire lo que está diciendo este hermano. No estoy de acuerdo con el pecado, pero si no tenemos amor, que nada nos sirve. ¿Y qué clase de amor es que tú quieres que tengamos? Por favor, hermano, guarde silencio. Si usted no conoce el asunto desde el principio, guarde silencio. Porque por eso muchos de ustedes van a ser enjuiciados delante de la presencia de Dios, por hablar rápido. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todo ha sido participante, entonces sois bastardo y no hijo. Ahora, dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuál disciplina es buena? ¿Cuál? Dice, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitadas. Si nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos disciplina, pues vamos a coger la disciplina del Señor. Muchos de ustedes me han criticado que porque yo no he apuntado el pecado de fulano, el pecado de fulano, porque yo no tengo esa orden. David no mató a Saúl porque no tuvo la orden del rey de arriba, de Jehová. Si Jehová le dice mata a Saúl, lo mata. Es así de sencillo. Pero él no tuvo esa orden. No la tuvo. Ah, no, que usted tiene que apuntar a Yesenia Ten. Usted no sabe, yo hablé con Yesenia, también la llamé a ella, para hablarle que era una apóstata teológica. Ella no hizo caso, no me contestó, le caí atrás, no me contestó. Y lo dije en uno de los live aquí. Y ya, ahora, todo esto que se ha hecho con Bersalini es porque ella nunca se apió de los altares. No quiso recibir la disciplina de los pastores. Se ha hecho rebelde, se ha hecho altiva, se ha ido en pos del pueblo. Vino e hizo un live hablándole mentira a ustedes, confundiéndolo a ustedes, más de lo que el pueblo ya está confundido con ese live que ella hizo. Todavía ella está mirando que están saliendo pruebas, alabados al Señor, porque lo único que no ven las pruebas son ustedes, los que no quieren verlas. Ah, no, que queremos que salga Malta, que salga Malta, que salga Malta, Malta va a salir al tiempo de Dios, no al tiempo de usted. Malta va a salir cuando Dios le diga sal. Yo salí 6 meses, 6 meses después. 6 meses, a los 6 meses, sal ahora. Porque cuando Jehová dice sal, Él sabe lo que está haciendo. Usted está en la soberanía de Dios. Usted es Dios. ¿Usted sabe por qué Jehová está actuando así? ¿Usted sabe lo que se está moviendo? No. No, usted no sabe. ¿Cómo Jehová va a llegar a los pastores de Puerto Rico? ¿Cómo va a llegar a los pastores de Argentina? O sea, Jehová no iba a usar las redes sociales. Si los pastores y los líderes que estaban supuestos a hacer su trabajo, ¿verdad? Y si los pastores mismos, antes de llevar un predicador a su iglesia, llama al pastor de la persona, Dios le bendiga, ¿cómo está usted, pastor? Estamos bien. Mire, yo tengo una actividad, quiero hacer una actividad con Bersalini. ¿Qué usted piensa, pastor? No. Usted no habla con el pastor, usted no hablan con la casa pastoral para saber cómo está esa oveja. Bersalini estuvo haciendo muchas campañas donde no se estaba ni siquiera congregando. Porque no se estaba congregando. ¿Qué estaba pasando? Entonces, esto es una enseñanza para todos nosotros, hermano. Para los pastores, para los líderes, para las ovejas, para todo el mundo, hermano. Yo aquí estoy mirando la gloria de Dios. Yo aquí estoy mirando lo que Jehová me dijo en el 2016. Que el 80% de la iglesia se iba a perder. Y es verdad, mire. Usted lo puede ver en este caso de Bersalini.
¿Cuántas personas no han salido con revelaciones? Que no sé qué. Ahora que vengo aquí, me dice el Espíritu Santo. Jeremías 11. Dice así. Léalo usted completo. Yo no lo puedo leer completo. Verso 3. Y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedece la palabra de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, el horno de hierro, diciéndole, oí mi voz, cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que conforme el juramento que hice a vuestros padres, que le daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo, oí la palabra de este pacto y ponedla por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que le hice subir de la tierra de Egipto, amonestándole desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oír mi voz. Pero no oyeron, no inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras las imaginaciones de sus malvados corazón. Por tanto, traeré sobre ellos toda la palabra de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mi palabra y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Verso 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ello clamor ni oración, porque yo no oiré el día en que su aflicción clame a mí. Esta es la palabra profética que Jehová me ha dado. No quiero que contengan, porque todo el que está hablando mal yo lo voy a bloquear al final. Esta es la palabra profética que me ha dado Jehová para este pueblo, al pueblo. Primeramente, maldito el varón que no obedeciere. Maldito el varón que no obedeciere. Esta es la palabra profética que Jehová da a la iglesia de Cristo. Juan 14. Dice aquí, maldito el varón que no obedeciere. Juan 14. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escucha bien, iglesia de Cristo. Verso 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El pueblo de Dios está comprometido con obedecer a Dios y a su palabra. Cuando usted se hizo cristiano, cuando usted hizo el voto, que usted fue allí y dijo, yo acepto a Cristo. Usted no dijo, yo acepto al hombre. Usted no dijo, yo acepto al concilio. Usted dijo, yo acepto a Jesucristo. Eso fue lo que usted dijo, que usted aceptaba a Jesucristo.
Cuando usted aceptó a Cristo, usted se comprometió a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus leyes y a someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted aceptó, alabado sea el Señor, vivir ahora como manda el reino de los cielos. Y una de las características fundamental de este reino es que luz, como dice Juan 8:12, como dice Juan 8:31 y 32, ser discípulo de Cristo, no es que usted llegó hace 50 años atrás, 20 años atrás, y usted dijo: yo acepto a Cristo, tengo 40 años de ser pastora, me conocen todo el mundo, me conoce fulana, soy reconocida. No. Donde usted y yo tenemos que ser reconocidos en los cielos, según 2 Timoteo, el capítulo 2, verso 15. Allá es que usted y yo tenemos que ser reconocidas en los cielos. Y como dice Proverbio, capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Todos aquellos pastores, ministros, que estén subiendo a Belsalini en los altares de Jehová, le viene juicio a ellos. Esta es la última palabra. Este es para el pueblo. Todos aquellos que están conspirados, todos aquellos que están apoyando el pecado de Belsalini y Tejada Niver, le viene juicio de Jehová. Usted está pidiendo prueba, pero la prueba que da Jehová al pueblo no es Marta, no es la pastora Marianela, no es la pastora Rosana, no es fulano, no es fulano. Esos son las víctimas de lo que hizo esta mujer a esas familias y a esos hermanos y a esos pastores, porque muchos pastores fueron engañados por ella, fueron burlados por ella. Ahora, todos aquellos que están conspirando, que están apoyando Belsalini, y todos esos pastores que la tienen en los altares de Jehová, viene juicio sobre ustedes. Así me dice Jehová. Y los juicios de Jehová no son los juicios de los hombres. Hay un pueblo ciego. Hay un pueblo que se olvidó de Jehová, que se olvidó de su palabra para ahora irse, como dice Romanos 1:25. Usted puede hablar, decir, quien tiene la última palabra va a ser Jehová, no Denise Valerio. Estoy muy fortalecida. Este caso empezó el 10 de octubre. Y este caso me ha ido a mí haciendo endurecer para yo poder hacer la comisión que él me ha mandado, aunque usted me maldiga. Porque al final, quien tiene la última palabra no es usted, no es el concilio, no son los pastores. Al final, quien tiene la última palabra es Jehová, el Santo de Israel. Esto está el pueblo. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, dando culto a quienes, a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, el pueblo de Dios, la mentira es lo que dice Satanás. El padre de mentira, como dice Juan 8:44. Seréis como Dios, dice Génesis 3:5. Creer la mentira es rechazar, oiga bien, creer la mentira es rechazar la verdad y tomar parte de la idolatría. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios está en idolatría? El pueblo de Dios abandonaron a Jehová y su verdad
por estar idolatrando a Belsalín y Tejeda Nibar, y el pueblo está tan ciego con su ceguera espiritual, alabados al Señor, que aunque usted venga con la prueba que usted venga, el pueblo sigue adorando a su diosa, el pueblo se abandonó a Jehová, abandonó sus palabras. Esta mujer todavía tiene la cachaza de estar en los altares de Jehová, hablando plepla, contaminando los altares de Jehová, y todavía hay un pueblo alcahueta que está haciendo coleta para pagarle las deudas que esta mujer con engaño, con mentira y con fraude le hizo a la hermana Marta, la hermana de Suiza. Nadie va a pagar un dinero que nunca cogió, y para que el abogado Saramaquea hiciera eso, el abogado no iba a escribir, se iba a sentar en una silla a escribir ta. No. El abogado tuvo que investigar todo a paso, y después que se investigó paso a paso todo, pero no vouche, porque esto no es vouche. Después que se investigó todo poco a poco, el abogado, alabados al Señor, con las leyes estatales de República Dominicana, escribió el documento que Belsalín y Tejeda Nibar firmó en sus 5 juicios, que no se le obligó, ni se le dijo nada, porque ella sabía que las pruebas y la evidencia estaban ahí de que ella tomó un dinero que jamás debió de tomar. Por eso Belsalini lo hizo. Ahora, lo que Belsalini estaba buscando era que la hermana Marta se quedara callada. Marta no podía callar. ¿Por qué no podía callar? Porque Belsalini no aceptó la disciplina pastoral y no aceptó el que se apiara de los altares para ella ser restaurada, sanada de sus pecados. Ella prefirió 1000 veces la honra de los hombres, y por amor al dinero y a la avaricia, ella sigue en los altares, sigue hablándole a un pueblo de Dios mentira. O sea, en poca palabra, Belsalini y Tejeda Nibar ha permitido que un pueblo maldiga a todos aquellos que están hablando la verdad. A todos aquellos que están hablando la verdad. Ayer salió una hermana testificando escritamente con sus palabras también cómo Belsalini hizo con ella. O sea, el daño no solamente fue a una sola familia, fue a varias familias, y esto no se hizo en 1 año, en 2 años, en 3 años. Desde el 2015 el Señor le está mandando a Belsalini mensaje con amor y con misericordia, hablándole como un padre para que ella se apee de los altares, se recupere, se sane, pero ella nunca quiso. Mejor se metió en rebeldía. Entonces, a todos aquellos pastores, ministros, que la están dejando sentarse, predicar en los altares de Jehová, prepárense porque vienen los juicios de Jehová. A todos aquellos alcahuetas que están, alabados al Señor, apoyando este pecado, que un robo no es nada, cuando usted no sabe la magnitud, lo que se hizo, cómo fue. Porque déjeme decirle, esto parece película. Tiene una sagaz, como me dijo el Señor, tiene la serpiente antigua, de cómo se hizo este robo. Y no solamente este robo y esta estafa, sino cómo se hicieron las demás. Tiene un espíritu de convencimiento terrible. Hermano, usted no sabe. Y el pueblo de Dios está como en los tiempos de Judá, en idolatría, en iniquidad,
en maldad en sus corazones. Se han olvidado del pacto que hicieron con Jehová. Se han olvidado del voto que hicieron el día que se bautizaron en las aguas. Abandonaron a Jehová, abandonaron su palabra, por lo cual Jehová traerá juicio. Bate Satanás, usted puede hablar, usted puede maldecir, porque yo lo único que veo son demonios manifestándose. Y esto es bíblico, hermano. Vamos, Hechos. Todo lo que yo estoy viviendo es algo bíblico, que ahora se lee aquí, hermano, pero lo estamos mirando visible. Miren lo que está pasando aquí con este pueblo, esto que se están manifestando. Esteban estaba desde el verso 1 hasta el verso 53 en Hechos 7, hablándole al pueblo era. Y mire qué fue lo que se manifestó. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso es lo que están haciendo aquí. Todo lo maliciente, todo lo que están botando rana por su boca, esto, se están manifestando lo que hay en sus corazones. Aquí dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En todo esto yo solamente estoy mirando la gloria de Dios. Yo estoy mirando cómo Jehová quiere salvar a muchos que están perdidos dentro del pueblo de Dios. Mucho le viene consecuencia. Muchos. Y todos ustedes, al igual que el pueblo de Israel, ¿sabe cuándo el pueblo de Israel creyó en Jeremías? Cuando fueron cautivos. Ahí fue que creyó el pueblo. ¿Y qué pasó con Jeremías? ¿Cuál fue el final de Jeremías? Muchos profetas fueron muertos. Los del pueblo fueron cautivos, hermanos. La iglesia de Cristo, allá en Santo Domingo, en el 2016 el Señor me enseñó lo que venía para el pueblo dominicano. Y busque lo que también está aquí. O vaya a YouTube. Se llama Los Juicios de Jehová. La iglesia de Santo Domingo está en el piso. El Señor me mostraba la iglesia en el piso sucia. Solamente me mostraba unos cuantos limpios, vestidos de blanco. Y lo poco que estaban limpios se estaban matando. La iglesia de Cristo en Santo Domingo, si no se arrepiente de sus pecados y no bajan al becerro de Bersalini, que la tienen como un becerro de oro, porque ha caído en apostasía, viene juicio no solamente para Santo Domingo, para todos aquellos que se han ido en contra de Jehová, viene juicio. El 80% de la iglesia está dormida, llena de maldad, de iniquidad y de idolatría. No conocen a Jehová. Así que, iglesia de Cristo, que usted crea, que no crea. ¿Usted piensa que yo estoy esperando el video de Marta? ¿De Marta? ¿Quién le dijo a usted? Marta solamente va a dar su testimonio, porque Marta lo tiene que dar. Y como le dije yo a la hermana Marta, cuando usted dé su testimonio, usted lo que va a desmentir lo que Bersalini dijo de usted. Porque los juicios que vienen para el pueblo es Jehová que lo va a dar. Pero Bersalini, en pocas palabras, al pueblo le dijo que usted es una mentirosa. Que usted, o sea, la puso por el piso, la arrastró. Mírelo bien, le dije. O sea, que cuando usted dé su testimonio, usted va a dar un testimonio como muchos que están dando testimonio. Pero los juicios de lo que Denis Valerio dijo, que ella es una apóstata moral, eso quien lo va a aclarecer es el mismo Jehová. Porque el corazón de ella se ha hecho altivo, duro, como Faraón me mostraba el Señor. Imagínate que me enseñó el corazón de Bersalini, un pedazo de piedra, era lo que yo veía. No es un corazón de carne, como dice Ezequiel capítulo 11, de verso 19 al 20. Varias veces Dios le ordenó a Jeremías que no orara ni intercediera por el pueblo.
El pueblo persistía tanto en la rebeldía contra el Señor y estaba tan apegado a sus ídolos que la oración en su favor no lo haría ningún bien. Dios había resuelto no darle ayuda cuando llegara el tiempo de su destrucción. Este paisaje advierte que las oraciones pudieran no ser respondidas por Dios si no se hace un sincero esfuerzo por obedecerle y seguir sus caminos. Yo ya dejé de orar por Belsalí. El Señor me dijo, no ore más por ella. Así me dijo el Señor. Yo no estoy orando ya por Belsalí. Ahora yo estoy orando. ¿Sabe por quiénes? Por los nuevos, por aquello que la vieron a ella como un ídolo, porque como el Señor me decía, muchos se van a descarriar, porque muchos se convirtieron a ella, no a mí. Pero un pueblo se va a levantar y va a limpiar mis altares, y viene un movimiento, un avivamiento a la iglesia, donde el Espíritu Santo se va a manifestar como en los tiempos de antes, donde el Espíritu Santo va a convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio, donde el Espíritu Santo va a salvar a las vidas, donde el Espíritu Santo va a hacer sanidades, liberación, donde el Espíritu Santo se va a manifestar como esa iglesia de los 70, porque esa es la iglesia que el Señor me menciona. La iglesia de los 70, que yo no sé, porque yo nunca estuve aquí en los 70. Pero el Señor me muestra una iglesia de poder. El Señor me muestra que del altar predicando, el Espíritu Santo decía, tú estás en pecado, suelta eso. Veía gente, estoy mirando en el Espíritu, gente que desde donde estaba sentado se hacían sanidades, se rompían, le hacía operación el Espíritu Santo. Me enseña muela que el Espíritu Santo arreglaba. O sea, va a haber un mover maravilloso para el pueblo de Dios. Pero antes de eso, se tiene que sacar el pecado que hay en los altares. Porque han convertido en libertinaje los altares de Jehová y han convertido en ocultismo, hechicería y brujería los altares de Jehová. ¿Y cómo usted piensa que se puede plantar y edificar algo nuevo si antes no se hace lo que dice Jeremías 1:10? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. O sea que hay que hacer estas cosas. ¿Para que venga qué? Para edificar y para plantar. Para que venga una edificación, para que venga una planta nueva, hay que sacar de raíz el pecado que está en los altares de Jehová. Así que he dado la palabra conforme a lo que me dijo el Espíritu Santo. Yo misma ya no estoy orando por Belsalí. Él me dijo, no ores más por Belsalí. Oras por aquellos que la tuvieron a ella en un lugar donde no tuvieron que tenerla. Así me dijo el Señor. Muchos se van a descarriar. Pero en el mundo, me dijo el Señor, yo voy a tratar con ellos. Porque ellos no me conocieron, ellos se convirtieron a ella. Hay un pueblo que no me conoce, me dijo el Señor. Pero todos aquellos pastores, líderes, ministros que están con ella, yo veía esta visión. Esto fue lo último que yo vi. Yo veía que venían muchos demonios en caballos negros. Personas subidas de estos caballos negros, vestidos de negro. Venían con espada, venían con lianza. Y venían mucho, Y veía que cuando ellos venían, había un ángel grande, pero tan grande que ellos tuvieron que retroceder así, pararse. Y cuando miraron hacia arriba, no podían con ese ángel tan grande. Ahora, ¿dónde estaba Denis Valerio? Yo me veía que yo estaba en el pie derecho de ese ángel, agarrada fuertemente de la mano, de los cuales ellos nunca me pudieron ver, porque el ángel era tan grande. ¿Y qué pasó? Ellos cuando vieron ese ángel, porque me andaban buscando a mí para perseguirme, era a mí que me estaban persiguiendo, pero yo estaba ahí, en los pies, en el pie derecho, ahí,
Abajito ahí yo estaba así. Agarrar fuertemente, porque yo me estaban buscando era a mí. Pero jamás pensaron que se iban a encontrar con ese ángel tan grande. Y cuando se fueron a la derecha, cuando fueron por ahí, lo estaba esperando un camino cenadoso. ¿Cómo le voy a decir? Un camino que era como, usted sabe los lodos, lodo. Eso estaba así lleno de lodo. Y toditos cayeron por ahí. Y cuando vinieron a caer, cayeron en un río. Cayeron los caballos, cayeron esos demonios. Y por más que ellos quisieron levantarse para salir de ese río, no podían. Y yo veía que allá, lo estaba esperando una cascada grande. Y cayeron toditos por ahí. ¡Bum! Yo le voy a decir algo. No vi a nadie que salió vivo de ahí. A nadie. A nadie. Esa fue la visión que vi. Alabado sea el Señor. Solamente he venido aquí dando la palabra de Dios, como el Señor me ha dicho. Que usted quiera creer, que usted no quiera creer, no son mi problema, hermano. Eso depende de usted. Pero todos aquellos que están apoyando este pecado, vienen juicios para ellos. Padre, tú que moras en las alturas, he dado tu palabra tal y como tú me has dicho. Jehová Dios del cielo, solamente te pido una sola cosa, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea santificado, Padre eterno. Que tu nombre sea Cristo en los cielos y que toda tribu, toda lengua reconozca lo que es realmente la vida eterna. La vida eterna es Juan 17:3. El que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a tu amado Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Oh Jehová, solamente te pido, Padre eterno, que ponga un cerco alrededor de tu pueblo, de tu iglesia, de los que están al favor tuyo. Pon un cerco, Padre eterno, alrededor de tu iglesia. Porque nuestra lucha, Padre, no es con carne y sangre, sino con principado y potestado. Y con los enemigos de la cruz. Padre, que tus juicios sean conforme a tus piedades, tu bondad y tu misericordia. Porque la última palabra la tienes tú, como me lo dijiste esta mañana. Tú me dijiste, de mí, mía es la venganza. Yo he cumplido, Rey eterno. Solamente te pido que guarde mi corazón, que guarde mi familia, Padre eterno. Y este ministerio, Señor, Casa de Jehová, Restauración, alcanzando las vidas. Padre, te pido de una manera especial que si es el momento de Marta salir a dar su testimonio, que sea usted preparando a su hija con todo entendimiento espiritual y que sea en el poder del Espíritu Santo que salga Marta dando el testimonio. Y no solamente Marta, Padre, todos aquellos que fueron estafados, engañados, que fueron destruidos de una manera u otra. Que sea usted, Padre, dándole la valentía para que se levante y salgan. Porque Jehová, tú nos estás enseñando algo con esto. Y es que pongamos la mirada en ti. Que no nos hagamos vaca sagrada ni becerro de nadie. Que fijemos nuestra mirada en ti. Ten misericordia, Padre. No te voy a pedir por lo de afuera, Señor, porque tú me hiciste una promesa y yo la creo. Tú dijiste que cuando lo de afuera vean al pueblo limpio, cuando lo de afuera vean
la unidad en el amor del Señor que va a haber en nosotros, cuando lo de afuera vean el movimiento bellísimo y precioso que viene de tu Santo Espíritu sobre tu iglesia, entonces lo de afuera van a decir, nosotros también queremos servir a su Dios. Porque esto es bíblico, Padre. Dice Juan 17:21. Alabado sea tu nombre. Así que yo sé, Padre, que tú estás limpiando tu pueblo, tus altares primeramente, para entonces capacitar, preparar, Señor, a tus ministros, a tus pastores, para cuando reciban a todas aquellas ovejas que están allá afuera, porque tú la vas a traer, porque dice tu palabra, que en quien añadía a la iglesia, lo de de ser salvo, era tú. Itanay, que va. Gracias, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga la voluntad del pueblo, sino la tuya. Manifiesta tu gloria, manifestándose con señales y con prodigios. Y que tu nombre, sobre toda cosa, sea santificado. Y que la doctrina de la iglesia sea sin mancha y sin mácula, pura. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Comparte este video.